Vamos a ver fórmulas de trigonometría, más importantes. La fórmula del ángulo doble. El ángulo doble, seno del ángulo doble es igual a 2 veces el seno por el coseno. Una forma de memorizarlo es, cogemos el 2, lo ponemos delante y multiplicamos además por coseno de ese ángulo. Seno de 120, por ejemplo, es igual a seno de 2 veces por 60. Ahora el 2 lo ponemos delante, 2 por seno de 60 por coseno de 60. ¿Cuánto vale el seno de 60? Raíz de 3 partido de 2. ¿Cuánto vale el coseno de 60? 1/2. El seno de 120 es igual a 2 por seno de 60, raíz de 3 partido de 2, por coseno de 60. 1/2. El 2 se me va con el 2 y me queda que seno de 120 raíz de 3 partido de 2. Este tipo de fórmulas no va a ser útil para esto porque nosotros ya sabíamos cuánto valía el seno de 120. Siempre lo relacionamos con la horizontal y el seno de 120 a 180 hay 60, por lo tanto el seno de 120 va a ser igual que el seno de 60. El seno de 60 vale raíz de 3 partido de 2. El seno de 120 raíz de 3 partido de 2. Esto nos va a servir para hacer las ecuaciones trigonométricas que vienen en el siguiente tema. Y además nos servirá pues, para hacer integrales y demás. De momento vamos a centrarnos en las ecuaciones trigonométricas. El coseno del ángulo doble, yo solo me sé esta fórmula y a partir de esta fórmula desarrollo las otras dos. El coseno del ángulo doble es el coseno al cuadrado de ese ángulo menos el seno al cuadrado de ese ángulo. Por ejemplo, coseno de 120. El coseno de 120 es igual al coseno de 2 por 60. Ángulo doble, coseno al cuadrado, el 2 sube arriba de 60 menos el seno al cuadrado de 60. El coseno al cuadrado de 60 es raíz de 1/2 al cuadrado, coseno de 120 es igual a 1/2 al cuadrado menos seno de 60, que es raíz de 3 partido de 2, al cuadrado. 1/4 menos 3/4. 1 menos 3, 2 menos 2. Menos 2/4 menos 1/2. ¿Cuánto vale el coseno de 120? Lo sabíamos también. El coseno de 120 a 180 hay 60 grados. Si lo representamos en mi primer cuadrante, el coseno es positivo, pero el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Por lo tanto, el coseno de 60, que vale 1/2, el coseno de 120 tiene que valer lo mismo, pero cambiado de signo, menos 1/2. Y por último, la tangente, no hace falta que la aprendáis, porque la tangente ya sabéis que es el seno partido del coseno. Para poder desarrollar estas dos fórmulas, siempre vamos a utilizar la ecuación trigonométrica fundamental, que es seno al cuadrado de un ángulo, vamos a llamarlo u, porque están llamándolo u, más coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. Nos hemos aprendido esta fórmula. El coseno del ángulo doble es el coseno al cuadrado de ese ángulo menos el seno al cuadrado de ese ángulo. Coseno al cuadrado del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo es el coseno del ángulo doble. Ahora, si cambio coseno al cuadrado del ángulo por 1 menos seno al cuadrado del ángulo, me queda 1 menos seno al cuadrado del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo. Coseno al cuadrado del ángulo, si paso el seno al cuadrado que está positivo, lo paso negativo y lo sustituyo. Coseno al cuadrado es igual a 1 menos seno al cuadrado, menos seno al cuadrado. No me puedo dejar esto. Me da 1 menos 2 seno al cuadrado. Y si cambio el menos seno al cuadrado en vez de el coseno al cuadrado, me dará 2 por coseno al cuadrado de u menos 1. Vamos a ver las identidades de semiángulos. Seno al cuadrado de u. Os podéis aprender la fórmula o desarrollarla. Seno al cuadrado de u, ¿a qué es igual? A 1 menos coseno al cuadrado de u. Y ahora, coseno al cuadrado de u
teniendo en cuenta la fórmula del ángulo doble, porque lo que estamos buscando es el ángulo doble, es coseno del ángulo doble más seno al cuadrado de u. Lo voy a despejar aquí. Coseno del ángulo doble más seno al cuadrado de u es igual a coseno al cuadrado de u. ¿Veis cómo he despejado, no? Ahora, seno al cuadrado de u es igual a 1 menos, ¿cuánto vale coseno al cuadrado de u? Coseno del ángulo doble de 2u más seno al cuadrado de u. Coseno de 2u más seno al cuadrado de u. El menos cambia de signo a ambos y me queda 1 menos coseno al cuadrado de u menos seno al cuadrado de u. Seno al cuadrado de u es igual a 1 menos coseno al cuadrado no, del ángulo doble menos seno al cuadrado de u. Había dicho al cuadrado, pero es del ángulo doble. Ahora, seno al cuadrado de u más seno al cuadrado de u, porque está negativo, pasa a positivo, 2 veces seno al cuadrado de u es igual a 1 menos coseno de 2u. Seno al cuadrado de u, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, es 1 menos coseno de 2u partido de 2. Aquí tenéis la fórmula. Para el coseno al cuadrado de u vamos a llegar igual, utilizando esta misma formulita. Si queréis lo podéis intentar. El secreto está en que quiero transformar el seno de un ángulo en el seno del ángulo, en el coseno del ángulo doble. Y aquí el secreto está en que quiero transformar el seno del ángulo doble en el seno de un solo ángulo, igual que aquí. El coseno de 120 en coseno al cuadrado de 60 menos seno al cuadrado de 60. Entonces, estas fórmulas os las debéis de aprender, sobre todo esta y esta. Son las más importantes. Vamos a ver también fórmulas de adición y fórmulas de la resta. Seno de u más v es seno de u por coseno de v más coseno de u por seno de v. Por ejemplo, seno de 30 más 60. Esto es igual a seno de 30 por coseno de 60 más coseno de 30 por seno de 60. Seno de 30, ¿cuánto vale? 1 medio. Coseno de 60, lo podéis mirar en la tablita, 1 medio. 1 medio por 1 medio más coseno de 30, 1 medio, raíz de 3 partido de 2, y seno de 30, raíz de 3 partido de 2. Por raíz de 3 partido de 2. Esto es igual. 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, un cuarto, más raíz de 3 por raíz de 3, 3, 2 por 2, 4. 3 más 1, 4, 4 partido de 4, 1. Ya sabíamos que el seno de 90 es 1. Vamos a ver la fórmula de adición para el coseno. Coseno de u más v es igual, por ejemplo, coseno de 30 más 60. Ya sabemos que el coseno de 90 debería ser 0, pero se debe de cumplir esta fórmula. Coseno de u por coseno de v menos seno de u por seno de v. Coseno de 30 por coseno de 60 menos seno de 30 por seno de 60. Coseno de 30 vale raíz de 3 partido de 2. Coseno de 60, 1 medio. Menos seno de 30, 1 medio. Y seno de 60, raíz de 3 partido de 2. Raíz de 3 partido de 4 menos raíz de 3 partido de 4, 0. Se cumple.
Y a la tangente no le hagáis mucho caso porque la tangente de u más v es igual al seno de u más v partido del coseno de u más v. Aunque si os aprendéis la fórmula, pues puede ser que os venga bien. Fórmulas de la resta. Si os fijáis, tienen relación con la suma. La suma es seno de u por coseno de v más coseno de u, lo cambiamos por seno de v. Pues la resta va a ser al revés. Seno de u por coseno de v menos coseno de u por seno de v. Con el coseno nos pasa lo mismo. Coseno de u más v. Coseno de u por coseno de v menos, está el signo cambiado, seno de u por seno de v. En la resta está otra vez el signo cambiado, ahora en positivo. Coseno de u por coseno de v más seno de u por seno de v. Poneros unos ángulos e intentad hacer lo que yo he hecho antes. Por ejemplo, poneros 60 menos 30, 60 menos 30. Y comprobáis que se cumple. Y vamos a empezar con las ecuaciones trigonométricas.